Hace algún tiempo tuve la oportunidad de conocer a un hermano, hoy pastor, y es abogado de profesión, ¿verdad? Y también en el camino el Señor lo llamó al ministerio y empezó sus labores ministeriales como pastor de jóvenes en la Iglesia de los Olivos, y en su momento el Señor lo llama al campo misionero. Hoy está en la iglesia, en una iglesia en Barcelona, una iglesia que está empezando de cero. Muchas veces vamos a iglesias, enviamos misioneros a apoyar a una iglesia ya constituida, una iglesia que está en formación. Sin embargo, en otras ocasiones se envía a un misionero para que inicie una obra desde cero, y es el caso justamente del pastor Enrique Méndez, ¿no? Es Méndez, pero con Z, pero es más peruano que la ají de gallina, ¿verdad? Entonces, es el pastor Enrique Méndez quien tiene el privilegio de servir al Señor en este tiempo, allí en Barcelona. No es sencillo iniciar una obra de cero, pero es el caso justamente del pastor que va a compartir con nosotros la palabra en esta noche. Quiero invitar al pastor, por favor, que pase. Muy bien, amados hermanos, buenas noches, amada Iglesia de Miraflores. Es una alegría para mí poder estar aquí en esta amada iglesia y poder compartir la palabra de Dios. Ya hace casi 3 años que he estado en Barcelona, España. Y bueno, he venido a Perú desde la semana pasada. Y desde la semana pasada que he venido, he comenzado a subir de peso. ¿Por qué será? ¿Algo tiene el agua o es la papa huancaína, la gallina? Hermanos, he subido de peso, ya no me está quedando la ropa, voy a tener que volver a bajar de peso Pero es una alegría en verdad estar aquí compartiendo la palabra del Señor y escuchar también de nuestra hermana Elvira que va a Salamanca. Hermana, va a ser de gran apoyo, de gran ayuda, en verdad. En España hay 331 pueblos, más de 331 pueblos de 5.000 habitantes, de más de 5.000 habitantes que no tienen ninguna iglesia, no tienen presencia evangélica. Y es un gran desafío seguir multiplicando las iglesias. Así que, amada hermana, que el Señor te ayude, te sostenga y te dé mucha fuerza para que puedas hacer la obra allá en Salamanca. Permítame también enviar los saludos de nuestra iglesia, Alianza Cristiana de San Gervasi. Es una iglesia que en el mes de febrero del año pasado comenzamos. Este año cumplimos 1 año y por la misericordia de Dios vamos avanzando. Ya les compartiré en el curso del mensaje algunas cosas más de la iglesia de San Gervasi. Barcelona es una ciudad que tiene 10 distritos y 73 barrios. Los barrios son como mini distritos, ¿no? Nosotros le llamamos barrios, a veces es más popular, pero son mini distritos. En España se llaman barrios. Barcelona tiene una población de más de 1.600.000 habitantes. Barcelona es capital de Cataluña. Cataluña es como una región, una comunidad autónoma de más de 7 millones de habitantes. ¿Y sabe cuántas iglesias de la Alianza Cristiana Misionera hay? Solamente había 4. Y por la misericordia de Dios ahora ya somos 5 iglesias. Pero todavía hay mucho por hacer. Permítame orar para comenzar con la meditación de la palabra de Dios y que sea el Señor hablando a nuestra vida. Hemos estado todos estos días del Congreso Misionero meditando en el pasaje de Mateo 9:35 al 38. Yo voy a tocar la última parte del versículo 35 que todavía no se ha tocado y para poder meditar en la palabra. Así que oremos al Señor. Permítame orar para comenzar este tiempo. Padre Santo, gracias porque tú eres el que envías obreros. La mies es mucha, Señor. Sigue levantando obreros, Padre Santo, pero también sigue hablando a tu iglesia, síguela desafiando. Padre Santo, utilízame como un instrumento para comunicar tu palabra y sea tu palabra hablando, desafiando, comprometiendo con tu obra. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén.
Amén. Mateo 9:35, se ve ahí el ministerio tripartito de nuestro Señor Jesús. Ese es el resumen de las misiones. El Señor Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, esto lo han estado viendo, y eso es misiones, ir a las ciudades, ir a los pueblos, ir a las aldeas. En otras palabras, dejar el confort, la comodidad. El Señor Jesús caminaba y se dice que en Galilea hay más o menos más de 24 pueblos y el Señor Jesús caminaba. No había auto, no había coche. Él caminaba. ¿Para qué? Para enseñar y predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio. Él iba a enseñar la palabra de Dios, él iba a predicar el evangelio. Y segundo, llevando sanidad y liberación. Nuestro Señor Jesús predicaba, enseñaba la palabra de Dios, pero también actuaba de manera práctica mostrando el amor de Dios, llevando sanidad y liberación. He ahí el resumen de las misiones. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que hemos separado la unidad del evangelio. Un sector ha privilegiado la evangelización y otro sector privilegió la acción social. Esto conllevó grandes debates. Pero permítame hoy subrayar, el evangelio es mucho más que el evangelismo. El evangelio es la respuesta total de Dios para las necesidades totales del hombre. En el evangelio está la respuesta de Dios. Y la primera necesidad del hombre, ¿cuál es? La primera necesidad del hombre es la salvación. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Necesita ser salvo. Jesucristo predicó el evangelio del arrepentimiento. Esa es la primera necesidad, de lo cual ya otro expositor ha hablado acerca de compartir el evangelio. Pero yo quiero hablarte en esta noche de la segunda necesidad del hombre. El hombre necesita ser transformado y liberado, y esto también lo produce el evangelio. Por eso que a la luz de este versículo 35, la última parte, quiero ver las implicancias que tienen las misiones. Las misiones traen salvación, de eso no voy a hablar, pero ya sabemos, ya lo saben. ¿Qué otras implicancias tienen las misiones? Las misiones implican ser compasivos ante el dolor humano. Nuestro Señor Jesús enseñaba la palabra de Dios, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Y en el idioma original, la palabra enfermedad y dolencia son dos palabras distintas. La palabra enfermedad, que implícitamente significa enfermedad, y la de dolencia tiene que ver con todo lo que le aflige al hombre, todo lo que causa aflicción al corazón humano. Nuestro Señor Jesús sanaba toda enfermedad y todo lo que le afligía al corazón humano. Por eso que hacía milagros de sanidad. Ahora, para hablar un poquito de los milagros de sanidad, tengo que ir por un momento a la teología, porque es importante resaltarlo. Los milagros que hacía el Señor, los milagros de sanidad, tenían dos razones de ser. En primer lugar, los milagros eran la manifestación fehaciente de que Jesús era el Mesías y que el reino de los cielos se había acercado. El Señor hacía milagros porque los profetas también lo habían predicho, que el Mesías haría milagros. Entonces los judíos miraban a Jesús hacer milagros y entonces decían, Él es el Mesías, el reino de los cielos se ha acercado. Por ejemplo, Isaías 35:5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Las sanidades que hacía el Señor Jesús fueron la demostración fehaciente de que era el Mesías y que el reino de los cielos se había acercado. No se manifestó en su plenitud, porque nosotros seguimos orando, conforme el Señor Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. El reino del Señor Jesús se manifestará en su plenitud cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Y de igual modo, las señales de Jesús no pusieron fin a la enfermedad y el dolor. Estas solamente desaparecerán en el reino de Dios cuando se manifieste plenamente. Hasta entonces, todos conoceremos momentos de dolor, momentos de clamor, momentos de sufrimiento. Muchos de vosotros
han perdido familiares queridos en este tiempo del coronavirus. Yo mismo, estando en Barcelona, España, mi madre partió a la presencia del Señor. Pasaremos momentos de dolor, pero tenemos toda una esperanza que nos encontraremos allá en el cielo con nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, en segundo lugar, las sanidades, y esto es lo que quiero resaltar hoy, demuestran el corazón compasivo del Señor Jesús ante el dolor humano. El Señor hacía milagros de sanidad porque mostraba de esta manera un corazón compasivo. Y ustedes ya han visto que Mateo en el versículo 36 dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión. Y en los evangelios vamos a encontrar varias veces la palabra compasión. Jesús tuvo compasión, Jesús tuvo compasión, porque el Señor Jesús no solamente predicaba la palabra de Dios, sino que actuaba ante la necesidad del hombre con compasión. Permítame poner un ejemplo para ilustrar ello. Un capítulo antes de Mateo, en Mateo 8, encontramos que Jesús sanó a un leproso. Y Mateo 8:3 dice así: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este pasaje es un pasaje muy profundo, porque dice que Jesús extendió su mano, le tocó. A los leprosos se les consideraban impuros y nadie lo podía tocar. No querían tocar a un leproso, era impuro. Además, ¿por qué no lo tocaban también? ¿Qué podía pasar? Le podía contagiar. ¿Se acuerdan cuando alguien estornudaba? ¿Uno qué hacía? ¡Achis! Uno quería, se corría uno. Había temor de contagio. Pero el Señor Jesús lo tocó. ¿Os imagináis a los discípulos en ese momento con Jesús? ¿Cómo habrá estado Pedro? Pedro el impulsivo. A veces me identifico con Pedro, yo también, porque soy a veces cabeza dura como Pedro muchas veces. Y cuando seguro veían a Jesús extendiendo la mano, de pronto alguien de ellos decía: no lo toques, Jesús, no lo toques. Te va a contagiar, Jesús, no lo toques. Y Jesús seguía extendiendo la mano. No, digamos, no lo toques. Pero Jesús de pronto toca al leproso y ellos dicen: no lo tocó. Porque así somos nosotros. Pero Jesús tocó a alguien que no habría experimentado por mucho tiempo el contacto humano. Sobre todo no había experimentado el contacto de amor, porque era considerado rechazado y marginado por la sociedad. Jesús lo tocó porque Jesús tiene un corazón compasivo por el dolor humano. Ese corazón tenemos que tener, un corazón compasivo por el dolor humano, por la necesidad humana. Pero la verdad es que nos faltan ojos para ver el dolor humano, corazón para comprender el dolor humano. A veces más bien somos indiferentes. No queremos ver el dolor. Somos indiferentes y a veces hasta como los fariseos de ese tiempo. ¿Os acordáis cuando Jesús sanó a un ciego en día de reposo? ¿Se alegraron porque el ciego veía? ¿Por qué lo sanó en día de reposo? Y si el Señor sanaba a un paralítico en día de reposo y le decía: levanta tu camilla, ¿por qué levanta la camilla si es día de reposo? ¿Por qué? Siempre lo veían ahí tirado, pero nunca le decían nada, no le ayudaban, eran incompasivos. Pero cuando Jesús sana, aún lo sana y le dice: levanta la camilla, al momento se aparecen, al momento. Y miren, ¿por qué lo levantas? Era una religión sin compasión, legalismo. Y a veces es triste, pero actuamos así, sin compasión. Sin compasión.
Permítame hablar un poquito acerca de Barcelona. Barcelona es una ciudad ordenada, limpia, no se escucha mucho los claxons, se parece a Miraflores. Pero aún dentro de Barcelona hay lugares, hay un suburbio en el Raval, donde está la gente oculta, la gente que vive en vicios, pide dinero, pide limosna porque viven en vicios, viven en desgracias. Ahí están las mujeres que se dedican a la prostitución, allí esconden a sus hijos, porque si las autoridades locales ven en la ciudad a niños en la calle, automáticamente los toman, los llevan a orfanatorio porque ahí ni un niño puede estar en la calle o puede dejar el colegio. No, todos los niños tienen que estar en el colegio y atendidos. Por eso que las mujeres que se dedican a la prostitución ocultan sus niños allí. Y sabes, un grupo de iglesias se unieron para llevarles sándwiches, bocatas, dice ahí, bocata, los sándwiches. Y les repartimos ahí. Y cada domingo una iglesia distinta. Antes de repartir el sándwich, le compartimos la palabra de Dios. Y uno va allí y va a ver musulmanes, africanos, hinduistas, españoles, latinos, de todas las nacionalidades. En una oportunidad que estaba compartiendo el evangelio, estaba hablando de Jesucristo, estaban reunidos allí, de pronto un musulmán gritó de atrás y me dijo: ¡No! ¡Jesús no es el Mesías! Mahoma es el Mesías, vas a ver al final, Alá, cuando todo se inunde. Y yo seguí predicando que hay que experimentar un encuentro con Jesús, que Jesús transforma el corazón. ¡No! Y se paró y se venía a pegarme. Y yo no sabía qué hacer porque no sé karate, yo no sé. Y cuando se venía, dije: ¿cómo no está el pastor Eduardo, que es alto y me pueda defender en ese momento? Gracias a Dios que dos hermanos se pusieron y lo agarraron en ese momento. Tranquilo, tranquilo. Y otro musulmán le dice: oye, tranquilo, sea agradecido. Estos creen en Cristo y nos están ayudando. Debería ser agradecido. No, decía no. Entonces lo sacaron, pero se fue con su sándwich. Pero ¿sabes qué? En medio de todo esto, al ver los rostros de ellos, se ve el dolor humano. Están metidos, no quieren salir de sus vicios, quieren vivir así, porque no conocen la verdad del evangelio. Dios no permitió ver a un joven francés que era también indigente, que entregó su vida a Jesús. Comenzó a asistir a la iglesia. Su vida cambió cuando uno ya estaba limpio, se le veía distinto. Y comenzó a seguir al Señor. Luego regresó a su patria y habrá sido un impacto para la familia verlo cambiado. Sabes, amados hermanos, hoy quiero resaltar que es importante hacer misiones con un corazón compasivo. Nuestro corazón compasivo nos debe impulsar a las misiones porque nuestro Señor Jesús tenía un corazón compasivo. ¿Sabes? En Barcelona, España, y voy a hablar un poco de Barcelona, es una sociedad envejecida, España también, pero en Barcelona el 60% de los habitantes son adultos mayores. Tú sales aquí y vas a encontrar jóvenes en la calle caminando, entras a un restaurante, jóvenes. Tú sales en Barcelona, ves mucho adulto mayor. El 60% de los habitantes son adultos mayores. En el tiempo de la pandemia murieron muchos de ellos. Ellos vivían solos, muchos vivían solos. ¿Por qué? Porque como tienen un hijo, o a veces dos, entonces los hijos salen a trabajar en otro estado, en otra ciudad, en otro país y se quedan solos. Y como ellos tienen una pensión que le da el Estado, entonces viven tranquilos con su pensión. Pero en tiempo de la pandemia estaban solos. Un grupo de jóvenes comenzó a ayudarles, a hacerles sus compras. Entonces compraban y le dejaban en la puerta su bolsa de compras porque ellos no podían salir. Y esta acción ayudó a que se abran las puertas del evangelio. Claro, algunos lo rechazaban, pero otros por lo menos oían, porque la labor nuestra es sembrar la semilla de la palabra de Dios. Amados hermanos, las misiones se hacen con un corazón compasivo. No solamente es
ofrendar y solamente ofrendar porque, bueno, tengo que cumplir. Las misiones no son solamente un programa. No. Esto también lo decía el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Se agrada Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Sacrificios, sacrificios, sacrificios. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Y qué dice? Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sacrificio sin compasión, no. Sacrificio sin misericordia, no. No se trata de apoyar por apoyar, no. Tiene que ser con un corazón misericordioso, con un corazón compasivo. Amados hermanos, si algo tenemos que reconocer, y yo reconozco delante de vosotros, que algo con lo que yo tengo que luchar es con mi corazón, porque mi corazón tiende a la dureza. Cuando uno se acostumbra a ver el dolor humano y a hacerse inerte, a no responder, tenemos que cuidar nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene que ser como el corazón compasivo de nuestro Señor Jesús. Y por eso debemos hacer misiones con un corazón compasivo. Lo segundo, las misiones implican llevar libertad al cautivo. Las misiones tienen que hacerse con un corazón compasivo, pero también las misiones implican llevar libertad al cautivo. ¿Saben? Cuando dice la Biblia que Jesús sanaba toda enfermedad y toda dolencia, se refiere a todo lo que aflige al corazón. Y miren qué dice Isaías 61:1, el pasaje que el Señor Jesús leyó al comenzar su ministerio. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. La labor de las misiones es liberar a los cautivos. Y vosotros sabéis que el pecado cautiva, el pecado oprime, encierra a las personas, encierra a las sociedades, a las ciudades, a los pueblos, a los países, al mundo. La Unión Europea, que agrupa a 27 países de Europa, ustedes saben que la Unión Europea tiene una agenda pro LGTBIQ, pro gay. Ellos dicen, acá derechos y libertad para ellos. Los apoyan en todo. ¿Quieres adoptar? Adopta. Todo los apoya. Y es un apoyo tremendo. Y esto influye en la sociedad, influye en la vida. La Unión Europea, ¿sabes qué quiere hacer con el aborto? Declararlo como un derecho fundamental. Es decir, así como el derecho a la vida, el derecho al nombre, el derecho a la libertad. Cuando nos restringe el derecho a la libertad, tiene que salir un decreto supremo porque están restringiendo un derecho fundamental. Ya, el aborto quieren reconocerlo como un derecho fundamental. Así como el derecho a la vida, ahora el derecho a matar al concebido. ¿Por qué? Porque está en el cuerpo de la mujer y aún no tiene vida, está dentro del cuerpo de la mujer y la mujer dispone de su cuerpo. Y así es el pensamiento de hoy. Así es el pensamiento de hoy. Y la sociedad comienza a vivir en tinieblas porque el pecado los cautiva. Hoy se está hablando de nuevos términos. Hoy se está hablando de la mujer que menstrua y la mujer que no menstrua, para reconocerle derechos. Así está la sociedad hoy. Así está la sociedad hoy. Miren cómo el pecado va encegueciendo, amados hermanos. En España, o en Barcelona, en el 2006 se produjo la primera adopción por una pareja homosexual. Y saben, en España y sobre todo en Barcelona,
muchos van a hacer maestrías sobre derecho de familia, porque ahí la legislación de Barcelona es muy avanzada. Tiene muchos derechos a favor del niño. Pero en cuanto a la adopción, en vez de reconocer el interés superior del niño, privilegian el derecho de los homosexuales que quieren ser padres. ¿No son incongruencias? Y es que el pecado ciega, el pecado esclaviza. La institución del matrimonio cada vez se deteriora más en Europa. Los jóvenes no se quieren casar. No quieren casarse los jóvenes. Como se puede convivir y legalizar la convivencia, tienen los mismos derechos, entonces ¿para qué casarnos? No se quieren casar los jóvenes. Además, hay otras figuras como el poliamor. Entonces, legalizamos nuestra relación, somos 3, legalizamos nuestra relación, o somos 4 y queremos legalizar nuestra relación. Y ya quieren legislar ello para darle todos los derechos a relaciones de 3 o de 4. O como las relaciones abiertas que 2 actores de Hollywood reconocieron que la practicaron. Se casaron, pero tú puedes estar con cualquiera, yo puedo estar con cualquiera, no hay problema. Mire cómo está la sociedad, amados hermanos. Antes de venirme tuve el privilegio de casar una pareja de jóvenes. Desde ya, casar es un testimonio. Porque como digo, las personas no se casan. Pero cuando estuve hablando con ellos, estaba también otra pareja que se casa en septiembre. Ella está, la que se va a casar en septiembre tiene su novio que es catalán, español. Y me comentaban que estuvieron hablando con su sobrina de 11 años. Y en la conversación con su sobrina, la sobrina se dio cuenta de que ellos vivían separados. Y la sobrina le dice, ¿qué? ¿Ustedes no viven juntos? Pero si son novios. Y la mayoría de novios viven juntos. ¿Por qué vosotros no vivís juntos? Entonces la chica le comienza a explicar, no, nosotros cuando nos casemos, recién vamos a vivir juntos. ¿Qué? ¿Ustedes no se acuestan? ¿No tienen relaciones sexuales? No, porque cuando recién nos casemos ya tendremos intimidad. ¿Pero por qué? Si todos los novios tienen relaciones sexuales, ¿por qué ustedes no? ¿Os dais cuenta? Cómo desde pequeños ya la mente está siendo cautiva al pecado. Y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Amados hermanos, el enemigo está encegueciendo no solamente a personas, sociedades, naciones, continente. El pecado está siendo cautivo a las personas. Antes de venirme, 2 semanas antes, se aprobó que las menores de 16 años pueden abortar sin el consentimiento de sus padres. O sea, una niña una menor de 16 años va al hospital, pide que abortar y no hay problema. Si sus padres saben o no saben, no hay problema. Pero incongruencias. En España los menores de edad no pueden comprar alcohol, pero sí pueden abortar. En España, si los maestros quieren darle una pastilla a un menor de edad, los padres tienen que firmar por escrito la autorización para darle una paracetamol al menor, pero sí pueden abortar. ¿Os dais cuenta cómo la sociedad está enceguecida en el pecado? ¿Cómo el pecado esclaviza? ¿Cómo el pecado cautiva? He ahí la importancia de hacer misiones, porque lo único que trae libertad es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, las misiones transforman a las naciones. Las misiones, el evangelio libera, pero también el evangelio transforma naciones, transforma sociedades. Y eso nos mandó el Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús dice en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones. Debemos discipular a las personas, a los pueblos, a las etnias, a las naciones. Y como diría también el Señor Jesús, enseñándole todas estas cosas. Porque a través de la enseñanza del discipulado es que la persona es transformada. No solamente es liberada del pecado, sino es transformada, cambiada. Así tenemos que ver las misiones.
enviar misioneros para que transformen con la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma y puede transformar a una familia, puede transformar una sociedad. ¿No fue el cristianismo primitivo que transformó las leyes romanas en cuanto a los niños? ¿Os acordáis? Las leyes romanas crearon la patria potestad y el padre podía decidir sobre la muerte del niño. Si nacía y quería que viva, o haciendo así, decidía su muerte. Y esos eran derechos de los padres que podían decidir por la vida o muerte del niño. Sin embargo, el cristianismo primitivo transformó las leyes romanas en cuanto a los niños, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la mujer. No fueron cristianos devotos que trabajaron contra el tráfico de esclavos y la abolición de la esclavitud como John Newton, el autor del himno Sublime Gracia. No fueron los cristianos que trabajaron en la plantación de escuelas, universidades, hospitales, orfanatos. No fueron los misioneros que trabajaron para poner fin a las prácticas discriminatorias contra la mujer, como por ejemplo Gladys Aylward, la inspectora de pies. En la China se envolvían los pies de las niñas chinas para que no les crezcan, porque era antiestético. O como por ejemplo William Carey, el padre de las misiones modernas, se le reconoce porque ayudó a hacer una reforma social en la India que incluía la abolición del infanticidio y la quema de viudas. Se moría el esposo, allá la viuda, la quemamos, la matamos. Él es el que dice: espera grandes cosas de Dios, pero intenta hacer grandes cosas por Dios. Así tenemos que ver las misiones, hacer grandes cosas por Dios. Hermana, haga grandes cosas por Dios en Salamanca. Esa debe ser la visión, hacer grandes cosas por Dios, porque las misiones tienen que apuntar a la transformación del mundo. Pero a veces somos fatalistas. No, si el mundo se vaya a la ruina, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Pero acaso la iglesia no es la que tiene que detener el ministerio de la impiedad? ¿Acaso la iglesia no es la luz y la sal de este mundo que tiene que detener que el mundo se corrompa plenamente? Amados hermanos, aun cuando el mundo está así, tenemos que verlo con los ojos de Cristo, que Él veía que era un campo blanco para llevar el evangelio y para causar transformación. Jesús lo veía así, así tenemos que verlo. Cuando llegué a Barcelona en el 2019, llegamos y algo que escuchábamos era de que es difícil que alguien se convierta. Y es difícil, es difícil. La sociedad le ha dado la espalda a Dios. La juventud no quiere que se hable de Dios por muchos aspectos históricos y por todo lo que se habla ahí. Pero ¿sabes qué, amados hermanos? En el primer año de adaptación comencé a trabajar con la juventud. Y por la misericordia de Dios pudimos ver jóvenes que se entregaban a Cristo. En un evento evangelístico que habíamos movilizado a la juventud, hice un llamado y pedí que pasen adelante. Me atreví, yo en ese momento me dijeron no haga eso, pero no sé, me atreví y pasaron jóvenes adelante a recibir a Cristo. Y por la misericordia de Dios y su gracia pudimos ver 10 jóvenes que se bautizaron. Dios sigue tocando vidas y Dios sigue transformando corazones. Amén. El año pasado, en febrero de 2021, comenzamos con la plantación de una iglesia hija, una iglesia nueva, una iglesia con 6 hermanos. Comenzamos el trabajo en una iglesia. Y en medio de una pandemia. Pero amados hermanos, creo yo que la oración de vosotros, la oración de la iglesia ayuda mucho. Porque cuando el apóstol Pablo, misionero por excelencia, dice a la iglesia: oren para que se abran puertas del evangelio, oren para que el evangelio corra. Si el apóstol Pablo lo pedía, era porque es importante la oración. Creo yo que es la oración que nos ha ayudado a seguir avanzando. Y por la misericordia de Dios hemos podido ver en este primer año y unos meses más 5 hermanos que se bautizaron, 4 adultos y un joven que tomaron esa decisión.
A pesar de que cuando alguien se bautiza, alguien comienza a vivir la vida cristiana, la gente lo rechaza, lo margina porque comienzan a pensar distinto. Pero yo quiero decirte, amados hermanos, que Dios sigue transformando vida aquí y en otra parte del mundo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amados hermanos, eso implica misiones, llevar el evangelio de salvación, pero también discipularles, porque el evangelio trae liberación, trae transformación. Darrell Miller, un siervo del Señor, él dice lo siguiente: discipular a las naciones significa establecer los principios del reino y una cosmovisión bíblica como el orden fundamental de los pueblos. ¿Sabes? Así tenemos que ver las misiones, llevar el evangelio, y el evangelio cambia el orden de los pueblos. Les conté que cuando casé a una pareja joven, prediqué acerca del matrimonio. Y el que se casó es un joven economista. Varios de sus amigos economistas estaban ahí, españoles, y decían que no habían escuchado una prédica de matrimonio, que muchos escuchaban algo nuevo acerca del matrimonio. Y cuando es el momento de dar palabras, porque allí dan palabras ahí en el momento de la recepción, le decían: mira, como el pastor ha dicho, así tienes que hacer del matrimonio. Porque, amados hermanos, no debemos callar. La luz de la palabra de Dios ilumina los corazones. Tenemos que pensar así. Darrell Miller decía también: las sociedades cambian conforme cambian los individuos. Así tenemos que ver misiones, amados hermanos, pensar en ampliar nuestra visión, enviar misioneros, apoyar a las misiones, porque así detenemos la corrupción del mundo. Y tenemos que apuntar a la transformación de ciudades, de pueblos, de naciones. La palabra de Dios transforma. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? La palabra de Dios transforma. Ampliemos nuestra visión, amados hermanos. Pero vamos a ampliarla cuando nuestro corazón se inflame de compasión. Porque si nuestro corazón no se inflama de compasión, entonces ¿sabes qué ocurre? Pasa el tiempo y nuestro compromiso disminuye. Oramos menos. Hay mayor necesidad, pero oramos menos. Hay mayor necesidad, pero ofrendamos menos. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser compasivo, lleno de compasión. Un corazón compasivo estará involucrado en las misiones, orará por las misiones, será parte activa de las misiones. Y tenemos que entender que hacemos misiones para llevar el evangelio de salvación que libera y que transforma. Amados hermanos, tenemos que seguir involucrados en las misiones, porque esto es la voluntad de Dios. Tenemos que seguir apoyando, y todo ello para que el evangelio corra y para la gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos apoyando misiones. Sigamos cuidando nuestro corazón. Sigamos extendiendo la palabra de Dios aquí en Miraflores y en el resto del mundo. Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, el profeta decía: la tierra será llena del conocimiento de Jehová, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Esa es tu voluntad, Señor. Que los pueblos, que las personas, que las naciones te conozcan. Sigue movilizando a tu iglesia. Padre Santo, que sigamos movilizándonos, que sigamos apoyando, que sigamos comprometidos, que tu iglesia de Miraflores siga comprometida con las misiones y que su compromiso crezca, Señor, que crezca su compasión, su amor por las almas ante la necesidad que hay en el mundo. Gracias por tu iglesia de Miraflores. Bendícela
bendícela y que sigan creciendo para la honra y la gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.